Lo que nos expresa este autor es que hay que dejar de pedirle tanto a la escuela y saber qué queremos. Entonces, ¿qué debemos legítimamente pedirle a la escuela? Este autor nos dice que hay algo que solo la escuela puede hacer, y es lo que le debemos pedir, y es el conocimiento. A raíz de ello, este autor expresa que existe una crisis de las instituciones. Habla en plural porque se refiere tanto a la escuela como a la familia, donde estas dos instituciones dejan de funcionar como soporte que garantizan la legitimidad de los maestros. La autoridad del maestro es una cuestión que hay que resolver y está en crisis. Esta autoridad del maestro es una condición necesaria del aprendizaje, dice el autor, en el cual se construye una relación entre el maestro y el estudiante. Entonces, ¿de dónde proviene la autoridad del maestro? ¿Por qué algunos tienen más reconocimientos, aceptación y credibilidad que otros? Este autor dice que la sociología clásica nos enseñó que la legitimidad del docente surge de dos fuentes. Una es personal y depende de las características particulares del individuo, que se activan cuando son percibidas y reconocidas. Por ejemplo, los más viejos, los que tienen títulos, etc. Por otro lado, en el origen de los sistemas educativos modernos, afirmándose como una especie de efecto de institución. ¿Qué quiere decir esto? El solo hecho de ser nombrado en un cargo específico, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hoy garantiza la autoridad del maestro y qué diferencias presenta con respecto al pasado? Una serie de factores ha incidido en este cambio sustantivo que tanto afecta a la tarea docente. Uno se vincula con la crisis de las instituciones y el otro factor es en respecto a la modificación del equilibrio del poder entre las generaciones. Así como los adultos han perdido el poder sobre los niños, dice el autor, y en donde el Estado fija límites a esta potestad, lo mismo puede decirse del poder de los maestros sobre los estudiantes. En los orígenes de la escuela moderna, el estatus del docente provenía de una delegación doble, tanto de la institución que lo nombraba y le daba una serie de atribuciones, como de los padres que le confiaban la educación de sus hijos. Por eso, muchos maestros llegaron incluso a ejercer formas variadas de castigo físico o simbólico, pero siempre doloroso sobre los niños. Las nuevas generaciones, en cambio, dice este autor, tanto en el seno de la familia como en la escuela tienen ahora derechos definidos, a expresarse, a participar en la toma de decisiones en asuntos que le competen, a proveerse de información, a su identidad, etc. En este contexto, el maestro se ve obligado a considerar su autoridad como una conquista sujeta a renovación permanente y no como una propiedad inherente de su función. Es decir, estas innovaciones no tienen nada que ver con la pérdida de la autoridad de los docentes. Por el contrario, lo que se experimenta son formas diferentes de generar autoridad, adecuadas a las circunstancias. Como conclusión, Emilio Tenti Fanfani expresa que la restauración no es solución, es decir, la solución a los problemas actuales no se encuentra en el pasado o en la tradición. Basta de querer volver al pasado, volver a lo que hoy ya no está. Veamos a esos conflictos, a las crisis que se nos presentan, a los problemas actuales, como aquello que debemos superar. Posicionemos hoy la tarea social y pedagógica de la escuela, en favorecer un diálogo que permita a los jóvenes objetivar y sostener la construcción de una identidad a partir de sus intereses, posiciones y deseos. De este modo, la escuela puede constituirse en una comunidad de prácticas que nos reconozca y dialogue con la multiplicidad que la habita para favorecer una socialización juvenil enriquecida. Nos incluyamos y nos acompañemos como docentes en la compleja tarea de entender e intervenir en la nueva escena escolar, teniendo como horizonte el cumplimiento del derecho a la inclusión justa de los estudiantes.